Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Vamos a estar arrancando en 3 minuticos. Vamos a dar estos 5 primeros minutos a que la gente se termine de conectar. Y bueno, nada, nos hablamos en 3 minuticos. Gracias. Bueno, ahora sí, buenos días nuevamente a todos, ¿cómo están? Voy a dar algunas instrucciones básicas y me voy a apoyar aquí en mis notas. Primero, algunos botones que van a ser de importancia para la mañana de hoy, bueno, para algunos la tarde, para los que están en Europa, que se están conectando desde España. El botón de Q&A, en la versión en español sale P y R. Entonces, bueno, yo nunca lo había visto como P y R, pero bueno, es el Q&A, ¿no? Para preguntas y respuestas. En principio, las preguntas y respuestas que ustedes anoten ahí, las vamos a estar dejando hacia el final, donde vamos a abrir los micrófonos a solicitud de ustedes. Quien nos levante la mano, hay también un botoncito para levantar la mano. Le vamos a estar abriendo los micrófonos para que puedan hablar. Adicional a eso, tenemos el botón del chat para que vayamos hablando. Ya algunos de ustedes están usando el botón del chat para hacer preguntas y conversar. Bueno, para eso está, úsenlo como puedan y como quieran. Hoy, bueno, primero que nada, presentarnos. Nosotros somos Way Better, somos una consultora en operaciones. Estamos basados en Venezuela y hoy traemos un tema interesante, operativo,
muy asociado a los negocios que necesitan tener continuidad operativa. En principio, consideramos que es un tema de relevancia que trae grandes beneficios para las organizaciones y para los individuos incluso que están ejecutando en operaciones complejas. Sin más preámbulo, quiero darle la apertura y para que conozcan a Maite Riera. Maite es la directora de operaciones de Waybetter y además es la co-founder de la empresa. Maite cuenta con más de 14 años de experiencia en cadena de suministro. Tiene un MBA de IESA, es magíster en comercio exterior de la Universidad Carlos III de Madrid y es internacionalista de la Universidad Central de Venezuela. Maite, te voy a dar entonces el pase. Vale, gracias, Alfonso. Por favor, confírmenme por el chat si me escuchan y si ven mi pantalla. O pueden poner una reacción. Gracias, Daniel. Perfecto. Sí se ve mi pantalla. Muy bien. A ver, nuestra agenda el día de hoy, 1 hora es muy limitado para tratar todo lo que podríamos hablar sobre lo que es el Business Continuity Plan. Sin embargo, intentaremos darles un overview bastante amplio y equiparlos de herramientas para que salgan de este webinar con los next steps, bien sea si son emprendedores, bien sea si ya están dentro de una empresa establecida, si son líderes de algún área, que ustedes ya tengan las herramientas para que puedan activar un Business Continuity Plan. Entonces empezaremos con lo básico. Sé que muchos de ustedes comentaron en la encuesta que ya conocen lo que es un Business Continuity Plan, de que ya han aplicado en algunos casos medidas de este tipo. Sin embargo, pasaremos por dar una introducción para aquellos que no conocen qué es un Business Continuity Plan o un plan de continuidad de negocio. Pasaremos luego para ver los beneficios del Business Continuity Plan, cuáles son los pasos para diseñar tu propio plan de continuidad de negocio. Tenemos, como dijo Alfonso, una sección de preguntas y respuestas al final. Sin embargo, normalmente no me gusta que esto sea un monólogo. Muchos de ustedes también comentaron en la encuesta que querían escuchar las experiencias de otros y de repente sería útil también escuchar de aquellos que han aplicado medidas de continuidad de negocio en determinados momentos de la sesión. Así que si tienen algún aporte que hacer, levanten la mano y yo les voy a habilitar el micrófono para que ustedes puedan hacer el comentario. Y por último, bueno, unas conclusiones sobre todo este aprendizaje y lo que es el Business Continuity Plan, ¿ok? A ver, lo primero que les voy a pedir para aquellos que no se están conectando con su teléfono a la llamada, es que por favor escaneen ese QR, eso los va a llevar a una página llamada Mentimeter, y que nos digan qué palabras, qué adjetivos se les ocurren para describir nuestro entorno. ¿Ok? Tienen 3 opciones. Si no tienen la posibilidad de acceder al Mentimeter, no importa, por el chat váyannos comentando cuáles adjetivos se les ocurre, ¿ok? De hecho, en el chat, para los que están desde su teléfono, tienen el link. Les vamos a dar unos minutitos. Y a ver, voy a proyectar. Vamos a ver, este es el resultado so far. ¿Ok? De incertidumbre, incierto, retador, complejo, cambiante, desafiante, complicado, esperanzador, esperanzador, gracias a la persona que escribió esperanzador, difícil, variable, buca. Tengo mis sospechas
de quién escribió esto. A ver, varias personas pusieron complejo, varias personas pusieron cambiante. Muy bien. Por el chat no tenemos ninguna palabra, ¿no? Ok. Bueno, creo que el top 3 es complejo. Ah, bueno. Complejo, cambiante, que puede casarse con variable, incierto. Muy bien. Ok. Bueno, creo que todos estamos más o menos en la misma página de lo que pensamos es nuestro contexto. Sin duda alguna, el que escribió por allí Buca, esa es la traducción de Vika en inglés, y sí, en efecto, nuestro contexto es volátil porque los cambios se suceden eh, de manera incierta, sin tener previsibilidad o sin ser capaces de prever al 100% todos los sucesos o los acontecimientos que se dan. Definitivamente es complejo porque es multidimensional, diferentes variables nos impactan y en diferente medida. También es ambiguo porque no hay una única explicación para la realidad que vivimos, ¿no? Ahí pusimos una imagen pensando nada más en algunos de los múltiples cambios que nos ha tocado vivir en los últimos años, la aparición de la inteligencia artificial, obviamente el cambio climático, las elecciones en el caso venezolano que lo tenemos bastante cerca, eh, cambios en la configuración del poder económico mundial, tipos de cambio, problemas en stock markets, en fin, son infinitas las variables que impactan nuestro entorno. Algo muy importante y en función a lo que ustedes comentaron en sus expectativas, eh, que si bien no estamos aquí para hacer un forecast de qué es lo que va a pasar, la intención de este webinar es que ustedes tengan herramientas para que cualquiera que sea la situación a la que se enfrenten, tengan muchísimas mejores herramientas para sobreponerse a esa situación o para continuar con sus operaciones o con sus negocios en el caso de que sean emprendedores. A ver, y muchas veces nos preguntamos por qué algunas personas, algunas empresas, algunas organizaciones sí salen bien paradas si todos estamos bajo el mismo contexto. Si se fijan en la respuesta del Mentimeter, todos ustedes contestaron más o menos lo mismo y estamos en la misma línea. Sí es un ambiente cambiante, difícil, retador, esperanzador para algunos, pero es bastante complejo. Y si todos estamos sometidos al mismo contexto, ¿por qué algunas organizaciones logran capitalizar el contexto, logran tener oportunidades, logran salir mejor paradas? Porque algunas desaparecen. Pensando un poquito en esos ejemplos a nivel mundial y a lo largo de los últimos años, vemos como, por ejemplo, en el año 2022, Nike tuvo serios problemas en su cadena logística porque uno de sus mayores suplidores o la mayoría de sus proveedores están en el continente asiático y muchos de los que manejábamos carga desde ese continente, pues enfrentamos problemas con toda la demora de los contenedores que se dio en ese año. ¿Cómo Nike se preparó para eso? ¿Por qué sufrió menos en cuanto al cumplimiento de las órdenes para sus clientes? Bueno, ¿qué hizo esa empresa? ¿Ese riesgo lo tenía o no lo tenía mapeado? Por otro lado, tenemos otras empresas como Kodak que en el 2012 se declararon en bancarrota debido a la aparición de nuevas tecnologías. Por otro lado, tenemos que Zoom durante la pandemia varias veces tuvo crash debido al aumento de su mercado y de la demanda de su producto. Vimos también aquí en Venezuela hace un par de años cómo Purina tuvo un caso bastante grave de contaminación de materia prima que terminó matando a más de 200 animales domésticos. La pregunta es, ¿qué diferencia a estas empresas que logran surfear la ola de las que no? Muchas veces le atribuimos esto a la buena suerte, a la intuición de los directivos y de los líderes. Sin embargo, en ocasiones, como es, por ejemplo, en el caso de Zoom, en el caso de Nike,
tenemos departamentos que están ya preparados para determinadas contingencias. Siendo tu cadena de suministro dependiente del país asiático, es evidente que Nike tenía medidas de contingencia bajo la manga para enfrentar esta situación. En el caso de la pandemia, cuando Zoom vio el aumento de su mercado, ellos ya tenían a su departamento de R&D trabajando para ampliar su capacidad de ofrecer el servicio. En el caso de Purina, se demostró que su llamado de recall o de devolución de productos era bastante lento y en los años sucesivos aplicaron medidas para corregir eso. Entonces, al final vemos cómo, si bien estos eventos son inesperados, hay compañías que tenían estos eventos mapeados o que ya estaban encaminados a desarrollar paliativos y medidas para esto. La intención de este webinar es que ustedes salgan con una idea de cuáles pueden ser las acciones o medidas que pueden tomar para que continúen sus negocios y sus emprendimientos. Entonces, simplemente, ¿qué es un BCP? ¿Qué es un Business Continuity Plan o un plan de continuidad de negocio? Como su nombre lo indica, es un plan para que nuestras operaciones puedan continuar. Aquí me traje la definición de la norma ISO 23301, en donde nos dice qué es un BCP. Y desarrollamos, resaltamos, perdón, algunas de las palabras porque nos parecen claves. En primer lugar, son procedimientos documentados. Obviamente, todas las normas ISO nos remiten a que documentemos los procesos. Sin embargo, en el caso de un Business Continuity Plan o de un plan de continuidad de negocio, la intención de esto es que no sea una idea en la cabeza de un directivo, de un líder o de un dueño de negocio, cuál es la acción que va a llevar si se da o se materializa un escenario de contingencia. La intención es que esté documentado, que sea conocido por las personas claves de la organización para que pueda servir de guía para la misma y que nos permita continuar operando a un nivel predefinido. Y esto es muy importante porque el Business Continuity Plan o el plan de continuidad de negocio, uno de los primeros pasos, que ya lo vamos a ver en la identificación de riesgo, se enlaza con la definición de un alcance. Muchas veces no podemos abarcar todo nuestro portafolio de productos, todo nuestro portafolio de servicios, para que continúe operando en una situación de contingencia. Entonces, eso también es muy importante. El plan nos ayuda a decir, bueno, vamos a llegar a este nivel de servicio o vamos a poder suministrar estos 2 o 3 productos de nuestro portafolio. ¿Cuáles son los beneficios de un Business Continuity Plan? Los beneficios son, en primer lugar, seguir operando. Los que están en Venezuela y los que hacen negocios y vida en Venezuela, pues las últimas semanas no solo compartimos la preocupación o la expectativa del escenario político, sino que también compartimos la preocupación de cómo vamos a poder seguir operando o qué podemos hacer. Porque al final tenemos colaboradores que dependen de nosotros o nuestro mismo sustento también depende de nosotros, también nos debemos al cliente, ¿no? Entonces, esta preocupación seguramente la compartimos todos en las últimas semanas, en el caso de los que viven en Venezuela, y lo compartió todo el planeta cuando estuvimos en pandemia. Eh, Segundo, te ofrece una ventaja competitiva. Si tus competidores no cuentan con un plan de continuidad de negocio, entonces tú seguramente vas a estar mejor parado en caso de que una contingencia se materialice. Permite guiar al equipo. Como hablamos anteriormente, el hecho de que las ideas o las acciones para sobrepasar o para enfrentar un escenario de contingencia no estén solo en la cabeza de un líder, del directivo o de una persona que sabe manejar o que conoce el workaround de determinado proceso, le ayuda a la organización y a todo el equipo a actuar de manera eficiente. Permite también, ¿por qué no?, que tengamos una mejor salud mental. El tener un plan, el saber qué vamos a hacer si algo sucede, definitivamente ayuda en ese sentido. Nos permite ser más eficientes en el uso de recursos, en el uso de nuestro tiempo, en el uso de nuestro recurso humano
y nos permite también salvar la reputación de la marca. En el caso que hablábamos de Purina en Venezuela, si el retiro de los productos en los anaqueles hubiese sido mucho más rápido, la reputación de Purina no hubiese sido afectada de la manera que fue afectada. Nosotros leíamos en los comentarios de prensa que ellos decían, nuestra cadena es muy grande y es muy larga y nos cuesta eh, hacerle recall o devolver los productos que ya están en el anaquel. Entonces, definitivamente, mientras más tiempo y mientras más son los afectados, pues más sufre la reputación de la marca. A ver, todos los días ejecutamos acciones de BCP o de continuidad de la normalidad. Yo creo que si en algo nos entrena el contexto venezolano y el contexto mundial, es a ser ágiles y a entender que los cambios son una constante. Probablemente si estás en Venezuela, tu negocio o tu casa tiene una planta eléctrica, tiene una fuente alterna de energía, seguramente tienes un tanque de agua o otro medio para suplirte de agua, tienes varios medios de conexión. De hecho, algunos de ustedes al inicio de la llamada se caían y volvían. Eso seguramente es signo de, bueno, esta conexión no me está sirviendo, me voy con la otra. Si viajamos o si vivimos afuera, probablemente antes de salir veamos el forecast del clima para saber qué debemos usar, qué ropa debemos ponernos. El más básico de todos es el paraguas, el por si acaso. No necesariamente está lloviendo cuando salimos de nuestra casa, pero de seguro tenemos un paraguas en la cartera o en el carro. Y por supuesto, si viajamos al interior, si vamos, no sé, a Mérida, Táchira, desde Caracas, probablemente necesitemos, por si acaso, unos bidones de gasolina. Entonces, todos esos por si acaso, realmente los aplicamos con frecuencia en nuestra vida diaria. Y seguramente si ustedes tienen un negocio o están en una empresa, ustedes también pueden observar que la compañía, que la organización tiene unos por si acaso también activados, ¿ok? Entonces esas son acciones que forman parte del espíritu, del propósito y de lo que es un plan de continuidad de negocio. ¿Hasta ahora todo bien? ¿Cómo van? Perfecto. Gracias, Nuloa, gracias, Rubén. Ok, pasos para construir nuestro plan de continuidad de negocio. Nuevamente, la norma ISO que les mencionamos con anterioridad muestra los elementos que debe tener un plan de continuidad de negocio. Sin embargo, y cómo certificar el mismo, ¿no? Sin embargo, ¿cómo lo vamos a aplicar? De manera resumida, son estos pasos. En primer lugar, debemos identificar los riesgos, enumerar los riesgos, mapearlos. En segundo, analizar el impacto que tiene para nuestro negocio. En tercer lugar, diseñar el plan, que va de documentar las acciones que vamos a tomar. En cuarto lugar, testearlo, probar si las medidas son eficaces o no. Quinto lugar, mantenimiento. Hay que ir revisando constantemente los riesgos y el plan. En sexto lugar, la comunicación. Debemos comunicar estas acciones. Vamos a verlo más en detalle cada uno de los pasos. Identificación. Una de las cosas del plan de continuidad de negocio es que no hay un plan de continuidad de negocio igual, porque no hay una organización exactamente igual a la otra. El plan de continuidad de negocio empieza por un proceso de identificación de riesgos que va a depender del entorno geográfico, del sector en el cual se desempeñen, de la cartera de productos que tengan, de los servicios que prestan y de las características de la organización. Herramientas para mapear los riesgos, de las más conocidas, la matriz FODA. Yo creo que todos hemos usado en algún momento de nuestras vidas este análisis que sigue siendo útil, que sigue estando vigente. Les pusimos un ejemplo de una aplicación de movilidad llamada Mi Carrito. Este,
y pensamos, bueno, si esta aplicación de movilidad quisiera mapear sus riesgos, empezando con la utilización de una matriz FODA, ¿qué podría mapear? Bueno, probablemente como fortaleza sería su posicionamiento en el mercado, si tiene precios competitivos, esa sería una fortaleza. Recuerden que las fortalezas son lo que nosotros controlamos, en lo que somos buenos y dependen de nuestra gestión. Eh, Probablemente oportunidades, si estás en Venezuela, definitivamente una oportunidad es la deficiencia en el transporte público. Es algo externo que no depende del manejo de la organización, pero que le beneficia. Eh, Podríamos decir que una de las debilidades, y aquí no estamos hablando de ninguna aplicación en particular, pero una debilidad de esta supuesta organización podrían ser los viajes programados. De repente esa funcionalidad este, muestra algunas deficiencias. Esa es una debilidad porque depende de procesos internos, de manejos internos. Y luego tenemos una amenaza que, bueno, en el contexto venezolano es bastante obvia para todos nosotros, suministro de gasolina para los conductores, que en el caso de una aplicación de movilidad que utiliza conductores para proveer su servicio, sería importante y sería una amenaza relevante. Otra de las herramientas que podemos usar, que seguramente ustedes también habrán escuchado sobre esta, es el análisis pestal. El análisis FODA nos permite hacer un análisis del microentorno, eso es muy importante. El microentorno es mayormente aquello que afecta a la organización por las características inherentes de lo que es, por los productos y servicios que ofrece, etcétera, etcétera. El macroentorno es algo en lo que podríamos sentirnos identificados todos, los que nos desarrollamos en el mismo ámbito geográfico o en el mismo país. Por ejemplo, en el caso de esta empresa ficticia, que digamos hace bien Venezuela, si vemos un riesgo político, podría ser la conformación de una nueva configuración de fuerzas políticas. Fíjense que ahí no estamos diciendo qué tipo o qué tendencia sería esta configuración. Lo importante aquí es entender que la falta de certeza ya es un riesgo, ¿ok? Para cualquier tipo de organización o de negocio. En cuanto a un riesgo económico, podríamos hablar de nuevas regulaciones cambiarias. Social podríamos hablar, esto es un supuesto, de que los consumidores están apoyando el uso de combustibles no fósiles. Social, eh, perdón, tecnológica, podríamos hablar del ingreso de vehículos autónomos al mercado venezolano. Puede ser, fíjense que en el caso de Kodak, probablemente si ellos hicieron un análisis, eh, pudieron ver o tal vez tenían mapeado en algún momento que el mercado estaba cambiando para otro tipo de dispositivos. Ambiental, bueno, supongamos que Venezuela firma y ratifica el acuerdo de Escazú y entonces tiene unas medidas medioambientales, unas presiones medioambientales al sector privado un poco más fuertes. Y desde el punto de vista legal, y aprovechando que por ahí hay un abogado laboral, digamos que cambia la categorización de las relaciones de dependencia, y esto afecta a esta compañía ficticia. Esta es la primera fase, identificación. Fíjense que hay un mar de opciones. Hay muchos riesgos. Importante que este análisis lo hagan con su equipo. Por muy pequeña que sea la organización, el ya tener otra cabeza pensando nos va a dar otro punto de vista, ¿ok? Si son un emprendedor y el negocio es liderado, como dicen por ahí, atendido por su propio dueño, tráiganse personas que sientan que tienen un aporte valioso de otro campo de expertise que tenga algo que ver o que de manera tangencial toque algunos servicios que ustedes utilizan para hacer este análisis. Y de repente, ¿por qué no? Si tienen un conjunto de amigos que son emprendedores, pues siéntense juntos para hacer este análisis del macroentorno y de repente el microentorno sí lo pueden hacer o adelantar un poco de manera individual. Luego vemos el análisis. Ya identificamos el mar de riesgos, vamos a analizar cada uno de ellos. El análisis se basa simplemente en priorizar.
cuáles son los riesgos a los cuales voy a atacar primero. Los recursos no son ilimitados. Es por ello que debemos también segmentar y decir, bueno, esto es lo primero que voy a tratar de mitigar. ¿En función a qué? En función al impacto que tiene para tu organización y en función también a la probabilidad de ocurrencia, ¿ok? Entonces, aquí les pusimos un ejemplo. Estas, por cierto, se me había olvidado comentarles, varias de estas plantillas se las vamos a mandar después. Por allí, Alfonso o el equipo, no sé si quién exactamente va a ser, nos va a compartir por el chat la encuesta para que ustedes, es una encuesta de 2 preguntitas, la contestan y van a recibir de vuelta los links con todas las plantillas y con todos estos templates. También en Internet pueden encontrar millones de templates de esto. Simplemente queríamos facilitarle la labor para que ustedes aplicaran lo que aprendieron hoy. A ver, volviendo al tema del análisis. En el caso que habíamos comentado, seguimos con el mismo ejemplo de esta aplicación Mi Carrito. Allí lo que ven en la pantalla es un ejemplo de cómo analizaríamos esto. Vamos a tomar, por ejemplo, el cambio de las leyes laborales. Digamos que cambian las leyes laborales y esto hace que los conductores puedan demostrar una relación de dependencia. Este, ¿Eso cómo impactaría a la organización ficticia de la que estoy hablando? Bueno, la probabilidad de que esto ocurra eh, la ranqueamos en que es posible, un 3. ¿Por qué? Porque, bueno, el sector laboral es un sector que ha sido regulado y normado y que ha tenido bastante actividad en los últimos años, así que no es descabellado decir que va a haber una nueva regulación. En cuanto al impacto, bueno, si mi servicio es prestado por terceros que no tienen relación de dependencia y de la noche a la mañana terminan siendo mis empleados, esto tiene un impacto impresionante para la organización. Entonces ahí lo pusimos como grave. Fíjense que de todos los riesgos que enumeramos en las láminas anteriores, algunos de ellos los pusimos acá. Con este análisis que acabamos de hacer, eh, ya tenemos las prioridades y sin duda, este que acabo de mencionar sería la prioridad para esta organización en caso de que se materializara un cambio de leyes laborales. ¿Ok? Importante también que el tipo de impacto debe ser parte de su análisis. Deben pensar en impactos financieros, medioambientales, de seguridad, entre otros. En tercer lugar, el diseño. No importa qué formato usen para documentar las acciones que van a formar parte de su plan de continuidad de negocio, siempre y cuando la documenten. Eso es lo fundamental. Nosotros les vamos a compartir esta plantilla también. Es muy sencilla, está en Excel, pero la intención de esto es que quede escrito cuáles son las acciones que se van a llevar a cabo si sucede determinado evento, ¿ok? Eh, ¿Qué es importante de la documentación? Establecer qué papel desempeña cada uno de los miembros de nuestra organización. ¿Qué repositorio también vamos a utilizar para esa información? Porque un muy buen plan lo documentamos, pero solo está en la computadora de Alfonso. No. Debemos establecer un repositorio que sea accesible para las personas clave, para que esto tenga efecto en caso de que se llegue a materializar una contingencia. En cuarto lugar, testearlo. Tenemos que hacer pruebas. Sabemos que muchas veces no vamos a poder simular todos los ambientes de contingencia. De repente, el que no haya suministro eléctrico es algo que podemos simular simplemente cortando el suministro regular, bajando los breakers, tumbando una fase. Pero el cambio de configuración de fuerzas políticas no es algo que podamos simular, más allá de abstracciones mentales que podamos hacer. Sin embargo, hagamos el ejercicio. Nuevamente, este análisis se hace con nuestro equipo. Mientras más complejo es el escenario, más necesitamos a nuestros líderes y a las personas que forman parte de nuestra organización para que nos den los diferentes enfoques. ¿Ok?
Aquí puse otro ejemplo, en este caso es, no sé, un restaurante de cachapas que está en el Latillo, totalmente ficticio. Eh, digamos que parte de las medidas del Business Continuity Plan de este restaurante es tener una planta eléctrica, porque bueno, uno de los riesgos que descubrieron en la zona es justamente que se va a la luz con frecuencia. Entonces ellos decidieron comprar una planta eléctrica. ¿Qué es importante? Saber qué equipos funcionan con la planta eléctrica, porque tengo que saber cuál es mi capacidad con esa planta. En función a eso voy a conectar los equipos prioritarios, ¿ok? Tengo que saber cuánto tiempo tarda en encenderse la planta eléctrica y en suministrar energía a los equipos. Tengo que determinar quién la va a prender. ¿Sabe la persona que la va a prender cómo prenderla? ¿Sabe cuándo apagarla y cómo apagarla? ¿Qué actividades vamos a realizar mientras esté la planta eléctrica encendida y cuáles actividades no? De repente, no sé, una limpieza profunda, un aspirado, no lo sé, no sea posible mientras no haya suministro eléctrico regular. Esos son el tipo de cosas que debemos evaluar cuando estemos haciendo nuestro BSP. En el caso de pandemia, el restaurante tiene productos para llevar, tiene empaques para hacer ese servicio, o de repente mi cachapa con el empaque que tengo no funciona, tengo que conseguir otro. Eh, por ejemplo, en el caso de una, de una intoxicación, ¿qué capacidad tengo de saber qué queso usé en las cachapas producidas? Tengo o puedo hacer un ejercicio de trazabilidad, tal y como hicieron, por ejemplo, los de Purina. ¿Cuánto tiempo me demora eso? Y por otro lado, pensemos, bueno, si la vía principal está deshabilitada, ¿tengo capacidad de usar vías alternas? ¿Cuánto demora el que use las vías alternas? ¿Ok? Esas son parte de las cosas que deberíamos ver cuando hacemos la prueba de un Business Continuity Plan. Mantenimiento. Esto lo hemos hablado desde el principio del webinar. Lo constante definitivamente es el cambio. Creo que esta es una de las citas más usadas en la historia de la humanidad. Y es porque no deja de estar vigente. Los riesgos que tenemos hoy no son los mismos que teníamos el año pasado, ni el año antes pasado, y así sucesivamente. Entonces, si eso cambia, nuestros planes y nuestro análisis de riesgo también deben ser revisados y deben adaptarse a la realidad de nuestra organización. Otro de los pasos importantísimos es la comunicación. Podemos tener un plan perfecto, excelentemente diseñado, pero si no lo comunicamos de manera adecuada, no va a servir de nada. Si no lo comunicamos de manera adecuada, vamos a tener nuestro teléfono explotando el día que se materializa el riesgo, con todo el mundo llamándonos, preguntándonos qué vamos a hacer. Entonces, para eso, una de las herramientas más usadas es la matriz RACI, seguramente ustedes la conocen, en donde vamos viendo quién es el responsable, o sea, cómo comunicamos y quién es el responsable de ejecutar la acción, quién es el responsable de que esa acción se ejecute, o sea, el supervisor del que ejecuta la acción, quién debe ser consultado, quién con su experiencia nos trae, nos enriquece el cómo hacemos o mitigamos un riesgo, quién debería estar informado de que la medida se está tomando. Aquí les dejamos un ejemplo, nuevamente estas plantillas se las vamos a enviar, un ejemplo de cómo sería la matriz RACI del ejemplo anterior, del restaurante de cachapas. Bueno, digamos que hay una compra de planta eléctrica. Bueno, ¿quién es el responsable? La analista del departamento de compras. ¿Quién es la persona que es accountable? Bueno, es la gerente de compras a la que el analista le reporta. ¿Quién debería ser consultado? De repente el gerente de ingeniería, porque compras debe tener los detalles de cuál es la planta que debe comprar. ¿Quién debe ser informado? Bueno, la dueña del negocio, la señora Inés, que debe saber que hay un desembolso, que debe aprobar ese desembolso en este caso. Eh,
¿Cómo se va a comunicar? Nuevamente, tenemos mapeados quiénes son los que quiénes son los que deben estar informados, deben ser consultados, etcétera, etcétera, pero no tenemos descrito cómo se lo vamos a informar. Este es el caso típico de, pero yo le dije, pero claro que sí se dijo, y realmente no tenemos claro si se dijo, si la persona estaba allí, en qué contexto se hizo. Entonces, para eso es importante hacer un plan de comunicación muy sencillo, en donde indique cómo le vamos a comunicar a esa persona las medidas que estamos tomando, las acciones, lo que se espera de ella, cuándo, con qué frecuencia. Por ejemplo, en este caso tenemos que, para el caso del restaurante de cachapa ficticio, debemos comunicarle al personal de cocina que va a haber una compra de un nuevo equipo que va a modificar su día a día, porque esto es lo importante. Estas personas se ven impactadas, las mapeamos en nuestra matriz RASI, hicimos ese análisis y estas personas se ven de alguna manera impactadas, ¿no? Hay que comunicárselos, perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una reunión presencial, debemos pensar. Si envío un correo, pero estas personas no tienen correo, no tienen acceso al correo. Entonces, el correo es una medida o un medio efectivo para comunicarles al personal de cocina que se va a hacer este cambio. Probablemente no. Entonces, por eso hay una reunión presencial allí. Objetivo. ¿Qué pretendo en esa reunión? Ah, bueno, pretendo que ellos sepan la fecha en la que esto se va a estar llevando a cabo. Pretendo saber de qué manera va a modificar su día a día y sus procesos. ¿Cuáles serían los temas de discusión? Ahí podría detallar qué es lo que se les va a comunicar. ¿Cuál es la frecuencia? Mira, solo una vez lo hacemos y con eso basta, una vez al año, no lo sé. Y el estatus. Bueno, esta comunicación, ¿cómo está? Mira, está planificado para dentro de 5 días. Este es un ejemplo súper sencillo de lo que es un plan de comunicación para un restaurante. ¿Ok? Y a ver, ¿qué conclusiones nos llevamos o podríamos llevarnos de esto? Cuando pensamos en los últimos años, vemos que nuestro contexto ha cambiado muchísimo. Nos hemos enfrentado a temas relacionados con la burbuja inmobiliaria, aparición de nuevas tecnologías, la pandemia, en fin, miles de cosas. Eh, lo que nos queda claro es que los cambios se van a seguir sucediendo en nuestra vida y en nuestro contexto. Y si queremos seguir haciendo negocios, si queremos seguir prestando el servicio que prestamos como emprendedores, como restaurantes, como banca, consultores, etcétera, etcétera, tenemos que prepararnos. Eh, Muchas veces pensamos que, bueno, si todo es tan incierto, ¿de qué vale hacer un plan? Justamente mientras más incertidumbre hay, más necesario se vuelve el hacer un plan y el tratar de ver hasta qué punto nuestro negocio, nuestro servicio es viable en determinados contextos. Eh, a ver, evidentemente este webinar nació de la inquietud que nosotros experimentamos en las últimas semanas pensando, bueno, ¿cómo podemos canalizar esta inquietud, esta incertidumbre de una manera constructiva? Y lo primero que se nos ocurrió fue, bueno, hay herramientas que nos permiten accionar y ver qué podemos hacer en este contexto y pensamos justamente que sería útil compartirla. Eh, bueno, no sé, yo no tengo más nada que agregar. Si quieren levantar las manos, compartir su experiencia, si tienen alguna pregunta. Tenemos una pregunta, de hecho, en el Q&A de Mayra Rodríguez. ¿Debo tener implementado un sistema de gestión, como dice la norma ISO, para poder implementar un BCP? A ver, la norma ISO desde la 9000 en adelante siempre menciona la necesidad de mapear los riesgos de la organización, porque como parte de la gestión de calidad, la norma es muy clara de que se debe cumplir la expectativa del cliente y parte del cumplimiento de esa expectativa no solo es
cumplir determinados parámetros que determinan que tu producto es de calidad, sino también estar disponible, tener un servicio, por ejemplo, en el caso de un restaurante, parte de la calidad del restaurante es que el horario sea respetado, que estén abiertos, o sea, infinidad de cosas. Entonces, eh, sí puedes utilizar las normas ISO como referencias desde, ojo, no tiene que ser, no tiene que cumplir todos los requerimientos de la 23.301, porque desde la 9001 ya hablan del mapeo de riesgos. Sin embargo, si utilizas la norma, por supuesto que vas a tener un plan de continuidad de negocio mucho más robusto. No sé si tienen otro comentario. Sí, si tenían otra pregunta, otro comentario, vemos deditos que suben. Si nos comparten sus preguntas por el Q&A o si levantan la mano, con levantar la mano nosotros podríamos abrir los micrófonos para escucharlos también. José Manuel, ¿ya te puedes desmutear? ¿Levantaste la mano? Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues en principio agradecerles por la oportunidad de compartir esta información porque creo que es vital para las organizaciones mantener un plan de continuidad de negocio y que lo mantengan activo, ¿no? Y como tú bien dices, con mantenimientos constantes porque el plan se modifica por el tiempo y bueno, yo también estoy aquí en Venezuela y sabemos de qué tan cambiante es nuestro entorno, ¿no? Yo lo que quería compartir con ustedes es parte de mi experiencia, ¿no? Yo pasé unos buenos años en el BBVA provincial, en el banco, y bueno, en el banco teníamos un rigor para todo este tema de plan de continuidad, ¿no? Y bueno, y había una unidad destinada para que tuviésemos actualizado el plan y que todas las unidades conociesen qué hacer en qué momento del plan, ¿no? Porque si bien es cierto, teníamos esto documentado por herramientas ya corporativas que el banco manejaba, eh, el banco y la organización estableció niveles de criticidad del plan Ujú. y niveles bueno, de escenarios, básicamente, ¿no? De escenarios, qué pasa si y qué pasa si yo no llego a la unidad central, qué pasa si no llego a las oficinas, qué pasa si no llego a los centros de acopio, cómo mantengo al personal fuera de la oficina. Entonces, bueno, bajo esos escenarios tuvimos que plantearnos no solamente atacar el tema de raíz en la unidad central, en el edificio central del banco, sino tener unidades alternas donde poder trasladar al personal crítico para hacer sus labores, ¿no? Y no solamente pensar en la parte operativa, sino en la parte tecnológica también. ¿Qué pasa si el centro de cómputo tiene un daño, se inunda, se incendia? ¿Dónde podemos arrancar nuevamente el centro de cómputo? Entonces, el plan de continuidad de negocio no es solamente llenar un documento y estar pendiente de ese documento, sino es estar mucho más allá, ¿no? Yo quería compartir de eso porque entiendo que, bueno, el alcance de la presentación, ustedes lo definieron muy bien, pero es un mundo este tema de continuidad de negocio, ¿no? Y a veces no le prestamos la atención necesaria dentro de las organizaciones. Los vemos como que fastidio esta gente de continuidad de negocio que me manda a llenar todos estos formularios, pero no sabemos lo útil y lo necesario que son hasta que sucede el evento. Entonces, bueno, nada, quería compartir esto, no me quiero encadenar tampoco, pero quería compartir con ustedes eso porque me parece excelente el tema que estamos abordando hoy. Adelante. Gracias. No, a ver, José Manuel, muchas gracias por tu comentario. De hecho, una de las cosas que se me pasó en la presentación, o no sé si lo dije, no, la verdad no recuerdo, es que en el sector bancario y en el sector tecnológico, el Business Continuity Plan es parte del ADN, del día a día de las operaciones.
Todos los procesos y de hecho lo conversaba con una socia y amiga que es programadora, todos los procesos de redundancias, de backups que se generan en el día a día de estos sectores en particular son algo común. Creo y rescato ahí tu comentario que muchas veces, sí, justamente porque tenemos que llenar formularios, tenemos que hacer documentos y porque lo vemos como una labor extra eh, y totalmente independiente a nuestro trabajo, ¿no? A nuestras labores del día a día. Creo que eso es lo que hace que muchas veces las personas no vean la importancia operativa que tiene el tener un plan. Lamentablemente, se dan cuenta cuando sucede una contingencia, ¿no? Cuando hay un problema. En mi caso, que mi área de expertise es cadena de suministro, el desarrollo constante de proveedores es bastante agotador. O sea, es agotador. Y muchas veces uno se pregunta, bueno, pero si este proveedor es un proveedor que siempre me ha cumplido, ¿para qué voy a estar haciendo esto de desarrollar otro proveedor y comprarle un poco del volumen si con este tengo ya todo mi volumen cubierto y puedo tener mis suministros? Y resulta que cuando ese proveedor tiene un inconveniente o cuando sucede algo en esa parte geográfica, respiramos con alivio y decimos, wow, todo este pequeño trabajo de hormiguita de mantenimiento de este proveedor, plan B, rindió sus frutos y no quedamos en el aire. Muchísimas gracias, José Sí, Manuel. sí, Tenemos- ciertamente para cerrar un comentario y para hacer el corolario de lo que estamos hablando, dos puntos adicionales, ¿no? Uno que, como tú bien dices, los proveedores en los cuales uno se apoya para hacer nuestro plan de negocio, en el caso del banco, pues allí era primordial dentro de la aceptación como proveedor de esa empresa hacia el banco, era que nos presentaran su plan de continuidad. O sea, que tuviésemos garantía de que ellos tuviesen un plan de continuidad también, porque el éxito de ellos era nuestro éxito también, ¿no? Y bueno, y como punto final, el mantener a toda esta gente en unos espacios nos obligó a tener una alimentaciones y una serie de cosas. Entonces, a veces uno de los planes de continuidad, uno guarda una cajita así como que de reserva de enlatados, de medicamentos, de cosas de esas, que eso tiene un peligro si no se revisa constantemente, porque en el momento que sucede el evento, seguramente todo eso está vencido. Entonces, bueno, eso son detalles que oye, en el día a día nos van saliendo, ¿no? Pero bueno, nada, es parte de eso, ¿no? Y como tú bien dices, hay unidades que mantienen planes continuos de respaldos y backup, que bueno, son el día a día de ellos, ¿no? Pero bueno, nada, felicitaciones. Gracias, José Manuel, por compartir tu experiencia. Tenemos un par de preguntas más. Yo no quisiera que se nos acabara la hora sin atajarlas. Una de Daniel Jaime y una de Lorena Pérez. Daniel nos pregunta si el BCP tiene aplicación para todos los negocios con independencia de su tamaño o configuración. Es decir, si cualquier tamaño de negocio puede aplicar un BCP. Sí. Eh, Cualquier tipo de organización, incluso yo no hablaría solo de negocios, cualquier organización puede tener un plan de continuidad de negocio. El tema o lo diferente, como bien conversamos, van a ser diferentes los riesgos que tenga una organización de otra y también los recursos con los que pueda contar. Nosotros hablábamos de medidas como planta eléctrica. Bueno, pero no todos están en la capacidad de tener una planta eléctrica en sus oficinas o en sus negocios. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a oficinas en donde lo que tienen es un tobo de agua en los baños? O sea, honestamente. Entonces, la verdad es que va a depender también eh, cuáles son las dimensiones, las características de la organización. Eh, es, es muy variable un plan de otro, pero todas las organizaciones deberían tenerlos. Aquí, por ejemplo, se inscribieron, en este webinar se inscribieron emprendedores. Emprendedores que tienen su negocio y son ellos solos el 100% de la empresa.
ustedes también pueden tener un plan de continuidad de negocio. Ustedes también deben evaluar, bueno, cuál es el servicio. Primero, ¿cuál es el alcance? ¿Qué servicio es el más sencillo que yo puedo ofrecer? Si soy un consultor de qué, ¿cuál es el cliente que si hay una pandemia puede seguir trabajando y podría requerir mis servicios? O sea, ese tipo de cosas, incluso una sola persona puede hacerlo. Ese emprendedor podría tener diferentes medios de conectividad. Diferentes computadoras en caso de o revisiones periódicas o de mantenimiento de su computadora si es que trabaja con una computadora. Tenemos también la pregunta de Lorena, que nos habla sobre, en su experiencia, ¿es necesario tener un DPR antes de un BCP? Esto se nos fue mucho más técnico. Sí. O sea, yo no sé si le quieres responder tú, ¿quieres que la responda yo? Adelante. A ver, Lorena, si no me equivoco, te estás refiriendo al DRP, es el plan de recuperación de desastres o algo así. Recovery Disaster, algo. Sorry que no lo recuerde ahorita. Creo que es eso. A ver, son cosas diferentes. El espíritu y el propósito del BCP, perdón, es ser preventivo, ¿no? Eh, Evidentemente, si se materializa el riesgo, ya entras más dentro de un DRP. Creo que los dos van de la mano. Creo que la organización definitivamente también debe tener un Disaster Recovery Plan, sin duda alguna, y puede utilizar parte de las herramientas que mostramos en el BCP para también cubrir ese flanco, porque en función a los riesgos que tengas y las probabilidades, puedes hacer un DRP. De hecho, la trazabilidad también está como una de las medidas de la industria alimenticia, por ejemplo, de los DRP. Yo creo que con esta pregunta vamos a ir como culminando, no tenemos más preguntas en el aire. Lo que sí es importante, a ver, en el caso de nosotros, tanto de Maite como yo, nos tocó, vamos, somos consultores de unos años para acá, pero la verdad es que nuestra experiencia es de manejo de operaciones en empresas internacionales. La verdad es que hemos tenido que aplicar BCP o Business Continuity Plan en el pasado y la verdad es que hemos hecho una aplicación exitosa de BCP. O sea, hemos hecho varias veces, hemos tenido que aplicar BCP en la vida. Y pienso, muchas veces me hago la pregunta o de la experiencia vivida en el pasado, siempre me pregunto cómo hubiese sido si no hubiésemos tenido un BCP. O sea, realmente hay un tema de claridad de expectativas para la gente. Aquí hay un factor gente súper, súper importante. Cómo manejamos los ánimos, cómo manejamos la calma de nuestro equipo, cómo manejamos las expectativas claras para los clientes. Creo que hay un tema de confianza. Uno da confianza y uno genera confianza al equipo cuando tienes un plan claro de lo que vamos a ejecutar. Muchas veces, y recuerdo una jefa mía irlandesa tenía un dicho muy fuerte que decía, like headless chickens, como cabezas, como pollos sin cabezas corriendo por la oficina. Es muy importante que los líderes de compañía no se vean así, sino que tengamos un plan claro de qué es lo que vamos a ejecutar, qué estamos dispuestos a sacrificar de lo que ejecutamos normalmente y cómo aplicamos con éxito un plan que garantice la operatividad de nuestro negocio. Entonces, a ver, hago la reflexión. Nosotros en Waybetter tenemos una consultoría totalmente personalizada para empresas, para hacer este tipo de procesos y llevar adelante este tipo de procesos y acompañarlos en esto que, vamos, sé que hay gente de otros países, pero en Venezuela creo que el cambio es más que lo único constante, es que es constante sobre lo constante, ¿no? Va cambiando al segundo. Y muchas veces, pues esa claridad, digamos, es uno de los productos que nosotros ofrecemos, acompañarlos a generar ese Business Continuity Plan. Es totalmente personalizado, es para gente que quiere estar preparada ante la adversidad. Entonces, los invito a que respondan ese cuestionario que les envió ahorita Victoria por el chat. Nosotros quisiéramos dar un descuento del 10% a todos aquellos que respondan y que nos digan cómo nos fue hoy.
La verdad es que para nosotros esto es una experiencia espectacular, poder compartir con ustedes, poder estar con gente profesional que viene a compartir sus experiencias. José Manuel, muchísimas gracias que tuviste la valentía de compartirnos un plan del BBVA. Y bueno, nada, con esa encuesta también van a estar recibiendo, como les comentaba Maite al principio, pues toda la información relacionada y todas las plantillas que estuvimos viendo. Les agradezco muchísimo por su tiempo y bueno, nos esperamos en una próxima conexión de webinar Way to Talk. Gracias por su tiempo. Gracias.